Listo. Melanie, ¿quieres decir algo? ¿Quieres que inicie? Sí, porfis. Ok. Bueno, les damos la bienvenida a cada una de ustedes. Les agradecemos por haberse integrado el día de hoy. El día de hoy lo que tenemos planeado sería dar como que una recapitulada a todo lo que hemos visto durante esta temporada y más que nada nos queríamos enfocar en las enseñanzas que nos dieron unas invitadas. Tuvimos, si no mal recuerdo, fueron tres invitadas o cuatro. Ahorita me corriges. Tuvimos ellas, fueron de mucha bendición y queremos pues volver a pensar en todo lo que nos hablaron y en cómo Dios las usó y cómo podemos ponerlo en práctica en nuestra última sesión del año. Así que pues vamos a empezar. Tuvimos una de ellas que fue Jackie. Y Jackie nos habló sobre la historia de Dina. Esta temporada, para la segunda que no haya entrado, estuvimos viendo mujeres de la Biblia y estuvimos aprendiendo sobre cada una de ellas. Dina, vimos pues varias de sus características, vimos su historia que está en Génesis 34. Dina era hija de Lea y Jacob. Y dice en el versículo 34:2, el contexto, hija de Amor Ebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró, pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló el corazón de ella. Y habló Siquem a Hamor su padre, diciendo, tómame por mujer a esta joven. Bueno, aquí se cometió un pecado, y el pecado de Dina trajo muchas consecuencias. Y vemos aquí varias características sobre ella. En primera, que fue curiosa, ella buscó experimentar el mundo, y también tenemos otra que dice que no fue agradecida. Estaría un poco largo leerlas todas estas, pero si no mal recuerdo, se destruyó toda una ciudad a raíz de ella. Entonces, tal vez no la mencionamos así como una mujer que nos podría impactar como sería pues otra, ¿verdad? Sin embargo, sí nos enseña muchísimo a lo que no deberíamos de hacer. Y nos hizo reflexionar mucho esta enseñanza de Jackie en que muchas veces buscamos experimentar el mundo, buscamos le echamos a veces la culpa al diablo, pero nosotras somos quien vamos ahí y vamos queriendo descubrir más cosas de él, y al final trae mucha insatisfacción a su vida. Y el pecado de Dina que hizo, que se juntó con este hombre, pues trajo muchísimas consecuencias, y un pecado de nosotras que realicemos puede traer varias consecuencias, no se queda ahí, podemos afectar a personas externas, a nuestra familia, en este caso ella pues sufrió deshonra a través de su familia, podemos afectar a todo nuestro entorno. Entonces debemos de tener mucho cuidado con lo que estamos realizando y pidiéndole mucha sabiduría a Dios para que Él pueda guiar nuestros pasos, para que Él pueda guiar todo lo que hacemos. No sé, aquí Kim, supongo que vas a decir algo. Sí, bueno, Dina tenía, creo que, si mal no recuerdo también, tenía 11 hermanos, pero todos eran hombres. Entonces, a ella la cuidaban mucho, su padre y sus hermanos,
Entonces, ella no tenía muchos amigos, ni tenía amigas, entonces la mayor parte del tiempo estaba rodeada de puros hombres. Ella quería, como ya lo mencionó Merari, como lo mencionó Jackie en el día que dio su enseñanza, ella buscó experimentar el mundo, buscó eh, querer ver más allá. Entonces, mmm, ay, no, no lo puse en las características, pero una de las que nos dio, de las que vimos, fue que ella se sentía astuta. Ella creía que su padre estaba equivocado al quererla cuidar, eh, pero sin embargo, pues ella estaba pensando erróneamente. Su padre la quería, si su padre la quería cuidar era porque él ya conocía lo que había en el mundo. Entonces ella decidió ir a buscar y quizás le agradó la forma en la que le hablaban. Y entonces, por causa de su pecado, ya después que la tomó por mujer, no recuerdo el nombre del hombre, pero ya que la tomaron por mujer, se molestaron sus hermanos y mataron al hombre, y mataron a su padre, y mataron a toda una ciudad. Entonces, nuestro pecado siempre va a traer consecuencias, y también un punto que nos había dado Jackie fue que no hay Mm, no hay en la Biblia ni en el mundo alguna persona que haya querido buscar el mundo, experimentar el mundo y que haya sido feliz. Entonces, el punto que dice, no fue agradecida, no agradeció lo, las reglas que su padre le puso. Entonces dice en Proverbios 22-28, no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Si nuestros padres han puesto esos linderos, es por algo, es porque ellos ya saben lo que podemos pasar, entonces debemos de agradecer este, a nuestros padres por eso. Y más que nada, pues sí, si nos sirve de ejemplo Dina, entonces podemos observar qué fue lo que hizo, qué fue lo que no hizo, y claramente tomar lo bueno y desechar lo malo. Entonces, vamos con el siguiente. Ay, no puedo, yo voy. Entonces, como lo vimos en esta enseñanza, nos deja de enseñanza que el pecado nos trae consecuencias y que el diablo nos quiere desviar de la voluntad de Dios. Sin embargo, nosotros tenemos que estar en comunión con Dios, en oración, y ser sabios, pedir sabiduría a Dios y para saber dirigirnos, más que nada. Luego vamos con la segunda enseñanza, que fue el 15 de noviembre, la viuda de Sarepta, la dio la hermana Ruth. Entonces, aquí la historia de la viuda fue que un profeta, Dios mandó un profeta y dijo que se fuera y que iba a encontrar que él ya había mandado una viuda para que le diera de comer y que lo sustentara. Entonces, al llegar Elías a un pueblo, vio a una viuda y le dijo, tráeme agua. Entonces, la viuda fue, en cuanto ya le iba a traer el agua, dice la palabra de Dios, le dice Elías, pero también tráeme algo que comer. Y la viuda le dijo, pero es que solo me queda un puñado de harina y un poco de aceite. Y le dijo Elías que no se preocupara, que no se preocupara por eso, que, que Dios le iba a suplir, pero que primero le hiciera de comer a él a él y ya después a ella y a su hijo, porque ella le había dicho que ya tenía solamente poco para hacer de comer y después iban a dejar morir ella y su hijo. Sin embargo, después de que Elías le dijo que le hiciera de comer primero a él, ella no dijo ni una palabra.
En la Biblia no viene ni una palabra que dijo ella, solamente dice que hizo así como Elías le había dicho. Entonces ella fue a hacerle de comer a Elías y tal como le había prometido Dios, nunca se le terminó, no se le terminó la, el aceite ni la harina. Entonces pudieron comer ella, su hijo y Elías. Entonces aquí podemos aprender que, que la confianza en Dios es algo muy importante, la fe más que nada. Y como nos lo había enseñado también Ruth, nos dio este, el significado de la fe, que es creer en algo que no vemos. Entonces, fue lo que la viuda hizo, creyó en algo que un desconocido le estaba diciendo. Entonces, si a mí llegara alguien a decirme eso, yo no sé qué haría. Ahorita puede ser muy fácil decir que quizás sí lo haría, quizás puedo decir muy segura que yo sí le haría primero de comer a él, pero no lo sé. Quizás cuando ya esté justo en ese momento diría, ah, chis, no, mejor primero le hago a mi hijo y luego me hago a mí y ya después al último si alcanza, pues le doy a él. Sin embargo, la viuda decidió hacer todo lo contrario, ¿no? Ella tuvo fe, eh, creyó en la palabra que le había dicho Elías y, y Dios le suplió por su fe. Ahí estás, Merari. Sí, creo que hablando sobre esta misma historia, la viuda de Sarepta nos representa muchas de las veces a nosotras. Por ejemplo, ella estaba pasando por una prueba, o sea, habla de la resucitación de su hijo. Entonces, o sea, ella estaba atravesando por ello, por una circunstancia difícil. Y a pesar de esa circunstancia difícil, ella creyó en lo que le dijo el profeta. Y esto va para nosotras también. Para ella no fue complicado, o bueno, al menos así no lo mencionó la Biblia, ¿verdad? Pero ¿cuántas de nosotras cuando pasamos por un problema nos cuesta creer lo que nos dice Dios a través de su palabra? Si estamos pasando por una situación difícil, nos cuesta creer que Dios está en control sobre todo. Si estamos pasando por alguna dificultad, nos cuesta creer que Dios dice en su palabra que a sus hijos nos va a preservar. Nos cuesta creer sus promesas. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos todo lo contrario a lo que hizo esta viuda. No tenemos fe, no somos obedientes, porque el ser obedientes nos lleva a orar y nos lleva a buscar a Dios, pero somos todo lo contrario. Cuando no buscas a Dios en tu dificultad, ya no estás obedeciéndole. Y lo primero que hacemos es cuestionar, ¿y por qué me pasa esto? ¿Y por qué Dios permite esto? ¿Por qué? ¿Y por qué? Si vemos aquí, la viuda no cuestionó absolutamente nada cuando Elías llega y Elías llega y le dice, pero dame de comer esto. Y ella no tenía demasiado, no dijo nada y se lo entregó. No sabemos, pudo haber tenido un poco de miedo, no sé, pero se lo entregó. Y esto para ella trajo una bendición muy grande a su vida, que es la que le resucitan a su hijo. Entonces muchas de las veces, o sea, todo esto Dios lo usó para traer de vuelta a su hijo. Dios usa tu problema y tu dificultad y te va a pedir algo, pero no quiere que cuestiones, porque algo que he aprendido durante este año es que Dios no nos pide que le preguntemos por qué, ni le cuestionemos, ni le preguntemos. Él lo que nos dice es que confiemos. Entonces, si llegas a pasar por una dificultad, si llegas a pasar por una prueba, olvídate del por qué Dios, por qué a mí, y acuérdate siempre de confiar y de tener fe, porque esa dificultad va a pasar. Y mira, para ella llegó la bendición que fue su hijo de nuevo. Entonces, creo que si quieres poner la otra diapositiva, que es lo que puse ahí, que dice que expon tus necesidades ante Dios y confía en Dios siempre. La viuda expuso sus necesidades ante Elías. Ella le dijo lo que estaba pasando.
nosotros ya no tenemos a un Elías ahorita, pero tenemos a Dios. Y eso es lo mejor que nos puede pasar, porque Dios está las 24 horas de nuestro día para lo que queramos. Entonces, expon y confía. Expon lo que sientes, lo que te pasa y confía, que dice la Biblia que tal vez por la noche estará el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría. Entonces, no queda nada más que eso y nos deja un gran ejemplo de fe. Y no queda sin excepción la siguiente mujer que pues vamos a ver, que nos la dio la hermana Cristina. Ya llevamos lo que sería Dina, una mujer que nos enseña demasiado. Igual llevamos a la vida de Sarepta, llevamos 2, y la que continúa es Ana. ¿Quieres empezar, Kim? Sí, bueno, de Ana aprendimos. Bueno, vimos que Ana no podía tener hijos, entonces ella lloraba mucho, ella clamaba a Dios día con día, eh, oraba a Dios y claro está en la palabra de Dios que lo hacía con fe, lo hacía creyendo que si se lo pedía a Dios, lo iba a cumplir. Entonces, yo conozco muchos casos de mujeres que para los hombres les es imposible que puedan tener hijos. Entonces, mediante la oración, eh, claman a Dios y lo hacen con fe. Se nota que lo hacen con fe porque Dios les ha contestado sus oraciones y llegan a estar embarazadas, al igual que le pasó a Ana. Entonces, es un claro ejemplo de que um, nosotros cualquier cosa que le pidamos a Dios lo va a cumplir, pero siempre y cuando lo pidamos con fe. Como dice un versículo en Marcos 11:24, dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces dice que si creemos realmente, que si lo creemos con fe y lo pedimos con fe, va a venir, Dios nos lo va a dar. Entonces, basta con creer, pedírselo a Dios, porque dice la palabra de Dios que a Dios le gusta que le pidamos, tal cual como ya lo había mencionado Merari en la mujer pasada, que expongamos nuestras necesidades, nuestras inquietudes, nuestras peticiones a Dios y eso va a bastar y no lo va a cumplir. Y así es. De hecho, esta es una de mis historias favoritas, de las historias de mujeres de la Biblia favoritas, porque una muestra el lado sensible de todas las mujeres, un lado sensible de que todas lloramos, en lo especial las que me conocen. Yo soy bien chillona, pero en específico en esta historia, la verdad me impacta mucho la forma de llorar con Ana. En primera, porque no menciona un lloro que lo hacía, que le lloraba a su marido, que le lloraba a algún sacerdote que había en ese tiempo, que le lloraba a su familia. Se escuchaban sus lloros, sí, pero su lloro era de rodillas ante Dios. Ella tenía un dolor en ese momento, ella tenía una petición, una necesidad ante Dios en ese momento, pero no fue para hacérsela saber a todos, no. En primera, hay 3 puntos indispensables que me gustaría recalcar: que fue humilde. Y nuestra humildad inicia cuando reconocemos que Dios es más que todos nosotros, y cuando reconocemos que Él es el todo de todo. Entonces, la humildad se refleja cuando doblegamos nuestras rodillas ante Dios. Y ella fue una mujer humilde porque doblegó, o sea, se postró ante Dios. Después, en el segundo, que su lloro y dolor reflejó su dependencia a Dios.
ella, les menciono de nuevo, ella dependía totalmente del Señor en esa petición que tenía. Claro que puede que esta historia hubiera podido ser distinta. Una mujer que abundó en la depresión porque tenía un dolor fuerte. Una mujer con depresiones, con ansiedades, una mujer que incluso pudo, no sé, llegar a un suicidio del dolor que tenía, pero es una historia totalmente contraria. Es una historia que muestra la fe y la perseverancia en la oración. Que ella, a pesar del tiempo que pasó, ella estuvo firme y confiando en quién era Dios. Y todavía, aún, aún estando en su oración, ella dedica a su hijo a Dios. Cuando Dios le concede su petición, la dedica a él, lo consagró a su hijo a él. Entonces, algo que me enseña es que si yo pido algo a Dios y lo llegamos a obtener bajo su voluntad, consagrar esa petición contestada a Dios, no guardándola para nosotros, porque si la obtenemos es por pura gracia de Dios, y depositar nuestras cargas en Él. Tal vez en este año pasamos por distintas pruebas y luchas, tal vez en este año pudimos caer en depresión, tal vez en este año pudimos caer en ansiedades, en tristezas profundas, y no acudimos al Señor, pero que este año sea diferente. Las pruebas van a venir, sí, van a venir situaciones complicadas también, pero si nosotras nos ponemos de rodillas ante Él, todo va a ser de una manera distinta, y acordarnos de estas historias que nos muestran una dependencia de fe y que nos muestran cómo el Señor siempre tiene el control de todo. Que las situaciones malas en nuestra vida estén con un enfoque distinto, y si estamos con un enfoque distinto en este año 2022, sea lo que sea que venga, el Señor va a estar delante de nosotras, y eso va a bastar, y eso nos va a dar ánimos y vamos a estar gozosas. Así que, pues, sigue ahora sí la siguiente. Voy a mencionar algo nada más. Bueno, podemos ver también que Ana pues estaba afligida, y en su aflicción lo que en vez de correr a otra persona, ella corrió a Dios, corrió en oración a Dios. Entonces, ella tiene una fe muy notable que como ella se la pasaba orando, se notaba la confianza, su fe en Dios. Entonces, otra cosa que también podemos aprender de ella es que fue paciente, porque duró mucho tiempo orando a Dios, orando por un hijo. Entonces, ella fue paciente, y esos son muchos aspectos que se pueden destacar de ella y que se pueden admirar de ella, sobre todo que pueden servir de muy buen ejemplo para todas nosotras. Entonces, vamos con la siguiente. ¿Comienzas tú o yo? Si quieres, inicia. Ok. Bueno, esta última fue de Marta y María, que la dimos Melar y yo. Bueno, vimos que fueron, bueno, que habíamos visto que Marta y María tenían características un poco diferentes. Ambas sirvieron a Dios, ambas sirvieron a Jesús cuando fue de visita a su casa, pero lo hicieron de manera diferente, lo hicieron de manera distinta. Entonces, María, que fue la que les expuse yo, María tenía, como dicen estos puntos, Jesús la felicitó por escoger la mejor parte, eh, que fue cuando Marta le dijo que si no estaba viendo que María no estaba haciendo nada, que María estaba sentada nada más platicando, y ella estaba haciendo todo el quehacer de la casa, y María la estaba dejando hacer todo a ella. Entonces Jesús ahí le contestó claramente que que María estaba escogiendo la mejor parte, y era sentarse y escuchar a Jesús, escuchar la palabra que él estaba trayendo. Entonces, ella sabía que lo mejor era estar sentada
con Jesús y estar escuchando pues lo que él tenía por contarle, perdón. Entonces, María, como dice el tercer punto, y sabe a quién acude en medio de la adversidad. Ella, cada que se sentía angustiada, como cuando murió Lázaro, ella esperó a Jesús para que viniera a ayudarlos y sabía que, que los podía ayudar a Lázaro y y a su hermana y a ella, pues. Entonces, aquí, bueno, voy a esperar a que Mary también diga su parte para ya hablar, ¿ok? Entonces, si quieres, continúa, Mary. Sí, bueno, no, la mayoría que conocemos esta historia, si alguna no la ha escuchado, si alguna no la había leído, se las cuento así rápidamente. Marta y María pues son dos hermanas. Cabe recalcar que son dos hermanas amigas de Jesús, y Jesús llegó a su casa, las iba a visitar. Entonces una de ellas, que es Marta, pues estaba ocupada, ¿verdad? Estaba recogiendo la casa, en limpieza, tal vez haciendo la comida. Estaba afanada y desesperada e impaciente por todo lo que estaba sucediendo alrededor. En cambio, María ve que llega Jesús, y antes de realizar, bueno, en primera no nos menciona si María pudo haber estado ayudándole a Marta, y en el momento en que llega Jesús se sienta a sus pies. Pero pues el punto específico es que esta María se sienta a los pies de Jesús en el momento en el que él llega. Ya nos mencionó aquí varios puntos de María, rescatables y muy buenos, la verdad. Y también aparece Marta. Marta amaba y confiaba en Jesús. Era una mujer que tenía fe. Y nos lo dice en Juan 11:25, que decía: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Marta era una mujer que tenía fe y conocía de Jesucristo. Y ella era hospitalaria y práctica. Hospitalaria de que ella le gustaba atender bien a sus invitados, y ni se diga, imaginemos que entrara Jesús a nuestro hogar, como quisiéramos tener todo, ¿verdad? Entonces era alguien que estaba en que todo estuviera bien, que todo estuviera ordenado. Pero ahí pudimos reflexionar y ver muy bien en la historia cuál fue el error de María. Les mencioné aquella enseñanza que el error de María no era estar haciendo la limpieza, no era estar haciendo la comida, porque en sí eso no es